En este vídeo vamos a estudiar las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos, menos el primero, se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo r, llamado razón de la progresión. Las progresiones geométricas cumplen la condición de que cada término dividido entre el anterior siempre nos da ese número r, es decir, la razón de la progresión. Veamos un ejemplo. Tenemos la progresión 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Si dividimos cada término entre el anterior, vemos que obtenemos la razón de la progresión, que sería en este caso 2. El término general de una progresión geométrica se puede obtener por la expresión an igual a a sub 1 por r elevado a n-1, donde a sub 1 es el primer término y r es la razón de la progresión. Veamos un ejemplo. Cojamos la progresión 3, 12, 48, 192. Es una progresión geométrica y lo primero que tenemos que hacer es descubrir qué vale la razón. Para ello vamos a dividir el término 2 entre el término 1, es decir, 12 entre 3, y vemos que su resultado es 4. Esta sería la razón de la progresión. Pero también podríamos haber hecho dividiendo el término 3 entre el término 2, 48 entre 12, veríamos que también nos daría 4, o el término 4 entre el término 3, 192 entre 48, vemos que también da 4. Una vez que tenemos la razón de la progresión geométrica, vamos a encontrar el término general. Para ello, cogemos la expresión a sub n igual a sub 1 por r elevado a n-1 y sustituimos lo que conocemos. Quiere decir que a sub 1 para nosotros vale 3. La r para nosotros vale 4 y nos quedaría elevada a n-1. Este es el término general. En esta ocasión, a diferencia de las progresiones aritméticas, no es necesario arreglarlo. Podemos dejarlo así, que es una expresión mucho más sencilla. Veamos otro ejemplo. Imaginemos la progresión 10, 5, 2,5, 1,25, 0,625. Vamos a intentar encontrar el término general de esta progresión geométrica. Para ello, en primer lugar, es encontrar r. Y r lo sacaremos de dividir el segundo término entre el primer término. 5 partido 10 nos queda un medio, o lo que es lo mismo, 0,5. A continuación, hallar el término general es bastante sencillo, pues solo seguimos la expresión que hemos trabajado. A sub 1 sería 10, y nos quedaría 10 por r, que en este caso pondríamos 0,5, elevado a n-1. Si en vez de 0,5 queréis escribirla con una fracción, también podéis hacerlo. A sub n es 10 por un medio elevado a n-1. Las dos son correctas. O incluso sería correcto escribir esta sin el paréntesis. A sub n es 10 por 0,5 elevado a n-1. ¿De acuerdo? Así es como obtendríamos el término general para poder calcular cualquier término de la progresión geométrica. Imaginemos ahora que queremos hallar el término general de una progresión geométrica, pero no nos dan la progresión, sino que nos dan simplemente el término 4, cuyo valor es 81, y el término 2, cuyo valor es 9. Para poder encontrar el término general, vamos a usar una expresión análoga a la que tuvimos en las progresiones aritméticas, pero adaptada a las geométricas, que sería a sub q igual a sub p por r q menos p, de forma que p siempre sería más pequeño que q. De aquí podemos deducir que la r se podría obtener despejándola en la expresión anterior. Pero vamos a intentar explicar estos conceptos en nuestro ejemplo. Vamos a coger la expresión aq igual a ap por r q menos p con nuestro ejemplo. En nuestro caso sería a elevado a 4, que es la mayor, igual a elevado a 2 por r, que no conocemos, 4 menos 2, que es la resta de las dos posiciones. Ahora sustituimos a elevado a 4 por su valor, que sería 81, a elevado a 2 por su valor, que sería 9, y r nos quedaría 4 menos 2, que sería el 2.
Despejaremos la r pasando el 81 dividido entre 9, r elevado a 2, y al final nos quedaría un 9, que bastaría hacer la raíz, y queda que la razón sería 3 en este caso. Una vez que tenemos la razón, poner el término general es bastante sencillo. Simplemente cogemos la expresión a sub n igual a sub 1 por r n menos 1 y sustituimos todo lo que sabemos. A sub n será igual a sub 1, que sale de dividir 9 entre 3, en este caso sería 3, por la razón, que vuelve a ser 3, n menos 1. Y así ya tenemos el término general. Vamos ahora a aprender cómo calcular la suma de n términos de una progresión geométrica. Para ello usaremos la expresión s sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1 partido r menos 1. Esta expresión se puede utilizar cuando la r sea mayor que la unidad, o cuando el valor absoluto de la r sea mayor que la unidad concretamente. Imaginemos la progresión que tenemos como ejemplo 1, 5, 25, 125, cuyo término general sería a sub n igual a 1 por 5 elevado a n menos 1. Si queremos calcular la suma de los primeros 5 términos, diríamos que s sub 5 es igual a sub 1, que en este caso es 1, por r, que es 5, elevado a n, que en este caso es 5, menos 1, dividido entre la razón, que es 5 menos 1, siendo el resultado 1 por 3125 menos 1, partido 5 menos 1 es 4, es decir, 3124 dividido entre 4, que serían 781. Ese es el resultado de la suma de los 5 primeros términos, pero lo podríamos hacer con cualquier término, los 10, los 100 o los 200. Suma de todos los términos de una progresión geométrica. Hay progresiones geométricas en las que la razón r se encuentra entre los valores menos 1 y 1. En ese caso podemos calcular la suma de sus infinitos términos. Vamos a ver qué ocurre con la fórmula que hemos utilizado para la suma de los n términos cuando la razón en su valor absoluto es menor que 1. Al ser o al estar comprendida entre menos 1 y 1, a medida que el número de términos n que tomamos crece, el valor r sub n va disminuyendo. Por lo tanto, la resta entre r sub n y menos 1 sería prácticamente igual a menos 1, porque conforme r va creciendo, su valor se va haciendo casi 0. Y, en consecuencia, r menos 1 cogería un valor negativo. Esto quiere decir que la fórmula, que es la que hemos utilizado para los n términos, nos quedaría de la siguiente manera y nos quedaría reducida a la expresión a sub 1, 1 menos r, que es la que vamos a usar para calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica. Cojamos la progresión geométrica 10, 5, 2,5, 1,25, 0,625 y vamos a ver cómo calcular la suma de sus infinitos términos. En primer lugar, tenemos que buscar el término general. Esta progresión ya la hemos estudiado hace un par de minutos y sabemos que su término general sería 10 por 0,5 elevado a n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que usando la fórmula de s infinito nos quedaría igual, el a sub 1 es el 10 y lo tendríamos que dividir entre 1 menos 0,5. Eso significa que es 10 partido 0,5 y el resultado de los infinitos términos, de la suma de los infinitos términos, sería 20. Recordad que hemos podido calcular la suma de los infinitos términos porque la razón de la progresión es inferior a 1, es decir, 0,5. Si la razón de la progresión fuera superior a 1 o superior a menos 1, no podríamos calcular los infinitos términos y tendríamos que usar la expresión anterior, s sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1 partido r menos 1. Para finalizar este vídeo vamos a intentar explicar cómo calcular el producto de n términos de una progresión geométrica. El producto de n términos de una progresión geométrica sigue la expresión que tenéis a continuación.
Veámoslo con un ejemplo. Tomemos la progresión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 32 y vamos a intentar calcular el producto de los 5 primeros términos. Para ello, cogemos la expresión, ponemos P5 y decimos que es igual al primer término, que sería 1, por el término 5, que sería 16, elevado a 5. Si realizamos la operación, obtenemos el resultado. 1024. Es normal que salgan números bastante elevados. Y aquí concluimos el vídeo de las progresiones geométricas.